Buenos días. Me voy a saltar los saludos porque yo creo que más que saludar ya corresponde despedirse, ¿no? Y de hecho lo dejaré para el final. Nati, muchísimas gracias porque no solamente eres una presentadora, sino que sabes llevar estos congresos con una profesionalidad que invita a continuar. Una vez más, a mí pues me pasa lo que me suele pasar en estos congresos, y es que se acaban y me da pena porque no solamente lo hemos pasado muy bien, que también se trataba de eso, sino que hemos aprendido mucho. De hecho, tanto que, bueno, pues a mí me da un poco de pudor venir aquí y hablar de, pues casi de cualquier cosa, ¿no? Y aunque venía con la idea, pues que suelo mantener, ¿no?, de compartir con vosotros información, porque en el ámbito en el que nos movemos ahora mismo yo creo que la información de la Administración Pública es importante y voy a informar sobre cuestiones que han salido aquí. Pues a lo largo del día de hoy me he sentido muy citada, ¿no?, en muchas de las intervenciones previas que tienen que ver pues, con la cuestión, digamos, más medioambiental de la vivienda, pero también con otras cuestiones. Y sin ánimo de aburrir al personal y hacerlo pues, muy extenso, me vais a permitir que haga un pequeño preámbulo que no tenía previsto, pero que creo que es importante también pues, reflexionar. Porque hemos hablado de la vivienda y ha salido pues, como muchas perspectivas, ¿no? Y a mí me gusta focalizar y entender que cuando a un responsable público se le exige abordar una problemática como es la vivienda, tiene pues, varias perspectivas. Yo creo que 3 en concreto, y ahora sí que me ciño a esa visión jurídica, ¿no?, que la llevo dentro y que en el fondo pues, cada vez que me pongo a trabajar sobre algo pues es la primera reflexión que me hago, ¿no? Y efectivamente un responsable público, una administración pública, incluso políticamente también, un responsable político, pues tiene 3 vertientes cuando quiere abordar la vivienda o cuando quiere pues, resolver los problemas que tiene la vivienda. Esos 3 vertientes, esos 3 vectores, esos 3 pilares están íntimamente unidos y ninguno se puede olvidar. Otra cosa es dónde tenemos que poner el foco en cada momento. La primera vertiente, la que más se habla hoy en día, es la vertiente social. Y voy a parar un poquito. Luego iré a la vertiente medioambiental y a la vertiente económica. Efectivamente, desde el punto de vista social, tenemos un cometido, una imposición jurídica que viene de la Constitución española y que es la obligación que tenemos los poderes públicos, es una obligación directa de la Constitución a los poderes públicos de remover los obstáculos para hacer efectivo un derecho, que es el derecho a que todos los ciudadanos tengan una vivienda digna y adecuada. No voy a entrar en si es un derecho subjetivo o no, es igual, pero lo cierto es que ese mandato, lógicamente, va dirigido para ciertos ciudadanos, especialmente para aquellos que no tienen la capacidad individual de satisfacer por sus propios medios pues, esa necesidad. Y esto, pues en los últimos años, ha cambiado drásticamente, porque efectivamente vivimos por una serie de razones en las que yo creo que la vivienda es una consecuencia más. O sea, el problema de acceso a la vivienda tiene que ver con otras muchas cuestiones, con salarios excesivamente bajos, con una falta de competitividad en el país que es evidente, en fin, una serie de consecuencias que llevan a que pues, hace unos años fuera posible acceder a una vivienda y que las generaciones actuales lo tengan francamente difíciles. Y eso hace entonces que el poder público tenga que cambiar claramente su perspectiva y focalizar mucho más su intervención en la satisfacción, digamos, de ese derecho que, como digo, es una absoluta obligación. No estoy de acuerdo con una persona a la que quiero muchísimo, de la que he aprendido un montón y que además se ha marchado, con lo cual lo puedo decir libremente. Porque además aquí uno de los propósitos de un congreso es que cada uno diga lo que piensa y yo creo que hemos asistido pues eso, a un congreso en el que aquí no se viene pues, a quedar bien con nadie, sino a opinar sobre una realidad. Decía Juan Luis que no se estaba haciendo nada en esta materia. No, es verdad. Se está haciendo muchísimo en esta materia y no solo en Castilla y León. Yo quiero también defender la actuación no de esta administración pública, sino también la de mis compañeros, algunos de los cuales están aquí. En los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, en los últimos 6 años, el vuelco que se ha dado por parte de la administración hacia esta mirada mucho más social en el uso de los recursos públicos hacia la vivienda, yo creo que es evidente. Es el primer problema de los españoles y no hace falta que nadie se atribuya la mejor de las posiciones.
Es verdad, en eso sí que doy la razón, que hay una confrontación absurda sobre quién hace más. No voy a entrar en ello porque es verdaderamente no solamente lamentable, sino es indigno de un país que estemos intentando que se vea, se dé una imagen que además no es real. Bueno, pues efectivamente en esa tendencia, en ese propósito de lograr o mejorar esa situación, bueno, pues por ejemplo en el caso de Castilla y León, en estos momentos, en los últimos 4 años, el presupuesto casi se duplica un 50% en materia de vivienda, un 50%, y hemos sido capaces de incrementar el parque público pues casi en el doble en 4 años. ¿Es mucho, es poco? Pues es poco, verdaderamente es poco, porque si nosotros miramos el registro público de demandantes que tenemos, pues evidentemente es absolutamente insuficiente y la presión sobre la administración pública pues es verdaderamente severa. Pero, como digo, hemos puesto una maquinaria en marcha en la que utilizamos todos los resortes posibles. Promovemos públicamente, hacemos promociones públicas en unas condiciones pues, que probablemente los privados no puedan hacer. Luego hablaré del sector privado, al que no quiero en absoluto olvidar, porque lo necesitamos como socio. Compramos viviendas para incrementar el parque público, hacemos compras directas al mercado y también utilizamos la rehabilitación. Cogemos edificios, los rehabilitamos, les damos un nuevo uso, porque precisamente además entendemos que tiene también esa pata medioambiental tan importante. Y con esos elementos, con esa visión, con esos instrumentos, pues, insisto, hemos puesto y hemos focalizado enormemente esa tendencia, esa necesidad de ayudar a los que más lo necesitan. Por resumir aquí, bueno, pues esa es la parte, digamos, más social, esa pata, ¿no? Y ese cometido que está en la Constitución española, en ese artículo 47, tan conocido por todos, pero que luego se desgrana en cantidad de leyes y en cantidad de otras previsiones, ¿no? La segunda pata es la medioambiental. También nuestra Constitución, y de ahí salen todas las directivas y todo esto que estamos analizando, pues dice que el ciudadano tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente digno y adecuado, un medio ambiente adecuado y, por tanto, una determinada calidad de vida. Y eso, pues en todos los sectores de la actividad humana tiene su reflejo, y también en el sector inmobiliario y en el sector de la construcción, que es por lo que estamos hoy aquí. La vivienda no se puede ya mirar simplemente como construir y ya está. Ni la nueva, sobre la que evidentemente ya no hace falta que hablemos porque es más que sobrado, que ya es eficiente energéticamente y ya tiene unos valores superiores a los que existían hace años, probablemente antes de que habláramos de toda esta problemática del cambio climático, y que en la nueva construcción yo creo que ya tenemos claro cómo nos tenemos que comportar, pero sí que es cierto que en el parque edificado pues hay mucho trabajo por hacer. Y ahí, lógicamente, yo quería responder a la pregunta de ¿y qué hacen las administraciones públicas?, ¿no? Que es un poco lo que yo quería, sobre todo, destinar esta conclusión. Las administraciones públicas tenemos distintos mecanismos. El más conocido es el del fomento, es el de la ayuda, el de la subvención, que efectivamente no es que esté en tela de juicio, es que los recursos son escasos. Y yo quiero contaros cómo estamos, porque otro de los grandes pilares más necesarios, de los que hablaré después en ese último renglón, es el de la seguridad jurídica. Y los operarios, los operadores, todos, los ciudadanos, los empresarios, las administraciones, tenemos que tener seguridad jurídica, los que podemos aportarla, y ustedes como sectores que intervienen en esta materia tienen que tener seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica nadie puede funcionar con certeza. Bueno, pues en esta situación hemos visto unos años en los que efectivamente el foco que hemos podido manejar un volumen muy importante de dinero que ha venido de Europa a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los fondos Next Generation, que efectivamente hemos puesto en circulación pues, mucho dinero a través de subvenciones. Subvenciones que efectivamente pues, están altamente denostadas porque son muy complicadas. Desgraciadamente son muy complicadas. ¿De quién es culpa? Pues bueno, un poco de todos, ¿no? La Administración que se ha tenido que ver obligada a poner en circulación esas subvenciones, lógicamente lo ha visto con muy buenos ojos, porque es un dinero que ha venido de Europa en unas cuantías desconocidas y desgraciadamente que no vuelven. Recordad que Castilla y León solo ha tenido en 4 años 160.000 millones de euros, que ya están todos en circulación
y lo que viene ahora es lo que os voy a contar, y para nada es ese montante. El dinero que viene procedente de fondos que vamos a tener que manejar y los propios presupuestos de cada comunidad autónoma no va a alcanzar esas cifras. No va a alcanzar esas cifras, salvo que nos olvidemos de esa otra pata, lógicamente. Por eso he querido traer la colación, porque en esa tesitura, pues lógicamente, pues las administraciones tenemos que saber priorizar y equilibrar. Bueno, los fondos están, como digo, en circulación, y yo creo que aquí hay una respuesta, por no alargarme más, que quiero trasladaros, que lo ha preguntado Miguel y es recurrente, ¿no? Y es, una vez que están en circulación, ¿qué pasa con el plazo? Porque efectivamente no hemos sido capaces, las administraciones, con el volumen tan exagerado y con unas exigencias normativas absolutamente pues desbordantes, ¿no?, que se ha reclamado al ciudadano, porque han sido unas subvenciones demasiado complejas, pero que es verdad que cuando se maneja dinero público no es fácil relativizar o flexibilizar esas exigencias. Bueno, pues todo ese dinero que ahora mismo está en circulación, es verdad que algunos ciudadanos se encuentran de repente con una ayuda concedida en un determinado plazo y, sin embargo, tienen junio de 2026 a la puerta de la esquina y no saben exactamente qué hacer, y de hecho, pues algunos han renunciado. Ayer tuvimos una reunión aquí, ya sabéis que es tradicional que nos reunamos en este congreso, que tiene, pues sinceramente, tanto reconocimiento a nivel pues peninsular, porque bueno, pues ayer pues nos reunimos unos cuantos directores. En concreto, quiero agradecer la presencia de mis compañeros de Madrid, de Murcia, de País Vasco, de Navarra, de Cataluña, de Cantabria, de Canarias, de las Islas Baleares, de Valencia y de Melilla, y también, por supuesto, los representantes del Ministerio que vinieron aquí. Entre otras cosas, con ello también quiero demostrar pues que muchas veces lo que se escucha no es la realidad. Es verdad que hay enfrentamiento en algunas cuestiones en materia de vivienda, pero hay muchísimo consenso y mucho trabajo por parte de las administraciones, con independencia del ideario político. Y ayer pues lo pusimos de manifiesto, porque nos sentamos en una misma mesa representantes responsables públicos de distintas administraciones con una idea muy común y con un trabajo que va completamente en la misma línea en toda esta materia. Bueno, y en esa tesitura pues volvimos a preguntar al Ministerio, que es el que nos puede informar pues qué hacer con ese plazo de junio del 26, porque además de a los ciudadanos y a los empresarios que ahora mismo están en el ámbito de la rehabilitación, las administraciones también tenemos ese plazo, porque tenemos alguno de esos programas que hemos puesto en marcha en construcción de vivienda eficiente energéticamente, que también tenemos el plazo de junio del 26. Y de hecho, bueno, pues el dinero veremos a ver si finalmente se desembolsa, si no se llega a junio del 26. ¿Qué os puedo trasladar a día de la fecha? Pues nada bueno, aunque con una pequeña esperanza. Lo voy a intentar explicar aún a riesgo. Alguno de mis compañeros está por ahí y nos han prohibido decirlo, pero como yo soy muy desobediente, pues lo voy diciendo, porque es que si no, no voy a tener probablemente una oportunidad mejor que esta para contároslo, ¿no? Y además, bueno, yo creo que es una realidad que está ya circulando por las calles, y si no, yo creo que es bueno que se haga. En principio, el plazo de junio del 26 pues es inamovible, porque Europa es así, es absolutamente inamovible. No obstante, porque nosotros hemos venido luchando desde hace mucho tiempo pues en una cuestión, ¿no?, y que también yo creo que aquí pues se ha comentado y es más que lógica, ¿no? Bueno, oiga, para los que ya han empezado es normal que permita usted continuar, aunque solo sea pues por el principio de seguridad jurídica, ¿no? Y también porque, lógicamente, no es lo mismo el que tuvo la suerte de recibir una subvención hace 2 años que el que la acaba de recibir porque la resolución tardía de la Administración Pública, por las razones que sea, pues le ha llevado a una situación casi que le coloca en una posición pues de imposibilidad, ¿no? Bueno, pues la circunstancia va a ser que si en un determinado momento próximo, no sé exactamente la fecha, pero en los próximos meses somos capaces de demostrar a Europa que el número de actuaciones que se nos había pedido, un determinado número de actuaciones, de intervenciones, de rehabilitación, se cumple por parte de todo el país, vamos a poner 200.000 viviendas rehabilitadas, por ejemplo. Pues efectivamente, si eso somos capaces de demostrar que esas sí han cumplido y sí están y van a estar finalizadas en junio del 26, entonces podrá haber una relajación. Claro, con esto todos estamos corriendo, porque evidentemente si todos cumplimos, lo que no sabemos es en qué cifra vamos.
Y es lógico que no nos la quieran decir, porque si no, si estamos ya justo a punto de llegar a esas 200.000, pues todos nos relajamos. Y realmente no la sabemos, y tampoco creo que el Ministerio la sepa, porque las administraciones, las comunidades autónomas, vamos reportando esas actuaciones pues, a medida que nos van justificando los propios particulares. No sé si más o menos me estoy explicando, pero en los próximos meses veremos si efectivamente todas las comunidades autónomas hemos sido capaces de llegar entre todas a un determinado porcentaje de rehabilitación, y entonces a partir de ahí, efectivamente, si eso es posible, podrá haber una cierta flexibilidad para aquellas actuaciones que efectivamente ya tienen una ayuda, una subvención, o han iniciado las obras. ¿Cuánto tiempo más? Todavía no lo sabemos, pero lo importante es que quizá pueda haber ese tiempo más. Desde luego, si no es así, pues efectivamente va a ser una catástrofe para todos, también para la administración pública, porque yo creo que todos hemos sido, se nos podrá criticar, pero todos, y especialmente la administración, creo que hemos sido todo lo eficaces y eficientes que hemos podido con los resortes que hemos tenido, que en muchos casos, de verdad, o sea, las personas que han trabajado en mi equipo, yo las quiero defender, pues son personas muy entregadas, muy implicadas, y que no solamente no han hecho lo mejor que han podido, sino que tienen pues, un alto grado de profesionalidad. Pero bueno, en esa tesitura, insisto, si en junio de 2026 llegamos a esa situación y no hay ninguna relajación, pues verdaderamente va a ser tremendo, porque todo esto que hemos generado, y que además tengo que decir que la ciudadanía ha respondido de forma mucho mejor de lo que esperábamos, la respuesta ciudadana ha sido increíble, pensábamos que nos iban a sobrar fondos, y lejos de eso, en algunos programas hubiéramos necesitado casi el doble para poder llegar a todas esas solicitudes, con lo cual no es bueno que ahora efectivamente la ciudadanía reciba esta comunicación, ¿no? O bien que parte de ese dinero pues no se le va a poder subvencionar, o también decirle, que es la segunda pata, qué va a pasar a partir de ahora con las subvenciones. Yo estoy de acuerdo en que efectivamente la subvención es una posibilidad y no es la única, y la regulación, que quería entrar en ella también, es otra de las medidas que tiene la Administración, no como alternativa, sino pareja también a esa modalidad de intervención. Pero en el ámbito de imposiciones, es decir, aquí nosotros estamos hablando de que necesitamos una neutralidad climática, y estamos diciendo que los edificios, el parque edificado, el parque construido es enormemente contaminante y que, por tanto, algo tenemos que hacer. Y vienen, efectivamente, directivas en las que se impide, se regula, se restringe la libertad del ciudadano, incluso en el ámbito pues, de las compraventas y de los alquileres, en tanto en cuanto no sean eficientes energéticamente. Y eso normalmente tiene que ir acompañado de una subvención. O sea, si yo quiero lograr un objetivo público que supone una carga para el ciudadano, lo normal es que se le ayude económicamente a que eso sea posible. Y ahí, en ese ámbito también, creo que ha llegado el momento de reflexionar sobre algo que no hicieron los fondos europeos, y es a quién debemos de ayudar. Porque efectivamente parece que habremos de ayudar a aquellos que están en peor situación, y aquellos que están en mejor situación, pues quizá debamos de buscar otras alternativas que no sean la de la subvención, como por ejemplo las deducciones fiscales, en las que estoy absolutamente de acuerdo contigo, Miguel. No puedo estar más de acuerdo, y ojalá yo tuviera la varita mágica para que eso fuera posible. Es verdad que en Castilla y León hay rebajas fiscales pendientes, algunas de ellas se van a abordar, también cuando se dé también una situación política un poco más estable, y desde luego a nivel estatal no puede ser que exista una fiscalidad como existe en los tiempos que corren, tanto en vivienda, en construcción de vivienda, como en el ámbito de la rehabilitación. Hay que darle una vuelta, y además tiene que ser la alternativa a esto. Ayer también comentábamos, y el Ministerio también nos informó, que ese régimen de deducciones fiscales quieren mantenerlo también para 2026, probablemente se va a prorrogar, y yo creo que esto también es una muy buena noticia, porque es muchísimo más fácil, es por la vía de la deducción, es mucho menos costoso para las administraciones y es mucho más seguro para el ciudadano. Sabe a lo que se enfrenta y qué es lo que tiene que hacer para obtener una deducción fiscal. Y esa sería, como si dijéramos, pues un poco el resumen de lo que hay ahora mismo en relación con los fondos europeos. ¿Qué es lo que viene ahora?
en el ámbito de la rehabilitación y qué es lo que podemos hacer las administraciones públicas, más allá, lógicamente, de hacer y cumplir nuestros propios deberes, ¿no?, en materia de rehabilitación, que ya lo hacemos, ya rehabilitamos nuestro parque edificado. ¿Qué ofrecemos, en definitiva, al ciudadano? Pues ahora mismo es un momento de cierta incertidumbre y tengo que decirlo así porque es lo que hay. Se acabaron los fondos, ahora mismo no tenemos abierta ninguna línea específica más allá del programa 5 para rehabilitación y estábamos esperando a saber qué pasaba con nuevos fondos europeos, con el Pacto Europeo por el Clima o el Plan Nacional del Clima y qué pasaba con el Plan Estatal de Vivienda. Bueno, respecto al Plan Estatal de Vivienda lo hemos conocido muy tarde y hemos conocido muy poco, pero ya lo conocemos. Vamos a dejar lo que ha pasado al margen. Pues efectivamente hay 3 grandes bloques, como es normal, y además pues no podía ser de otra forma. Un bloque para promoción, al que tenemos que destinar y vamos a destinar más o menos el 40% de todos los fondos, y otros 2 grandes bloques, uno de ayudas a la demanda y otro para las líneas tradicionales que estaban en el plan estatal antiguo de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. En esas líneas, en ese paquete, digamos, en ese pilar del plan estatal de vivienda, es donde ahora mismo, en el futuro, a lo largo del año que viene, pues veremos qué hacemos cada comunidad autónoma, ¿no? Tenemos un margen de intervención porque, lógicamente, el Ministerio pone una cuantía importante, pero las comunidades autónomas también. El Estado más o menos financia con el 60% y el 40% es aportación al plan estatal de las comunidades autónomas. Al margen está lo que cada comunidad autónoma además hace y presupuesta en materia de vivienda. Pero en principio las líneas que vendrán, quiero que lo sepan, van a ser las que están marcadas en este documento, que solamente les doy una pincelada porque está en borrador. Está en borrador, se aprobará probablemente de aquí a final de año y esas distintas líneas pues, se pondrán en marcha pues, a lo largo del siguiente año, lógicamente, porque siempre los planes se aprueban con un año de carencia. Las líneas que marca el plan estatal son más o menos, es una continuación de los programas del PRTR, o sea, el programa de barrios, el programa de viviendas y el programa de edificios, con un volumen también importante de financiación, con unas cuantías de financiación que en todos los casos pueden superar hasta los 35.000 euros, o sea, unas cuantías elevadas, en las que, insisto, yo no estoy ahora mismo en condiciones de decir qué va a pasar en Castilla y León, cómo lo vamos a abordar, porque tenemos que equilibrar claramente pues, con esa primera necesidad que tenemos de dar respuesta al acceso a la vivienda. Y sobre todo pues, en un panorama que, insisto, cambia radicalmente, porque hasta ahora teníamos el presupuesto que teníamos para promoción y para mejorar el parque público en cuanto a número, en cuanto a cantidad, pero ahora de ahí tenemos que detraer necesariamente para rehabilitación energética, porque de momento no conocemos si van a venir fondos europeos como han venido hasta ahora, como os comentaba, solo para rehabilitación energética. Y eso nos va a pasar a nivel de país, va a pasar en Castilla y León y va a pasar en el resto de comunidades autónomas. En el resto de comunidades autónomas y en algunas, como es la nuestra, pues con cierta dificultad, porque claro, aquí el clima es el que es y la intervención en el territorio es la que es complicada porque es un territorio muy extenso y muy dispar territorialmente y donde efectivamente los ciudadanos no se comportan igual en unas ciudades que en otras. Hay mucha diferencia entre un comportamiento, por ejemplo, como es la ciudad de Burgos, que es verdaderamente pues ejemplar y pionera, a otras ciudades donde van mucho más lentas en este ámbito de la rehabilitación. Y como no quiero extenderme, no quiero terminar, creo que no me dejo nada, con ese otro pilar de la vivienda, que como ha salido, yo creo que quiero aprovechar para centrarme en él, porque no suelo hacerlo. Y el último pilar de la vivienda, decía, es el económico, porque es que la vivienda también forma parte del mercado y es un valor, es un bien que hay que proteger, porque la Constitución española, no se nos olvide, hablamos mucho del artículo 47, que es un principio rector, es que tiene dos derechos fundamentales, que son el derecho de propiedad y la libertad de empresa. Y además protege la economía de mercado y sobre todo, en un artículo que los que son juristas lo entenderán, el artículo 9 de la Constitución española, que está en un lugar especial, no en un lugar cualquiera, donde están colocadas las cosas en la Constitución, tiene muchísima relevancia para el poder público, mucha relevancia, pues la Constitución española resulta que garantiza la seguridad jurídica en su artículo 9.3. Garantiza la seguridad jurídica.
Y, por tanto, la certeza, la seguridad jurídica, la confianza legítima es un principio, es un derecho, es un valor al que no tenemos que cuestionar, tenemos que proteger. Por tanto, las administraciones públicas tenemos que hacer porque esa seguridad jurídica sea real. Por eso, a algunas no nos gusta que no se proteja al propietario, que no se dé seguridad jurídica al propietario, que se vulneren claramente derechos de los propietarios porque hay una vulnerabilidad social. No se puede trasladar al propietario lo que es una obligación de la Administración. Cuando hay problemas de acceso a la vivienda, es un problema de la Administración. Y en ese problema de la Administración, por supuesto que la propiedad privada tiene que ayudar, pero no eliminarla. De hecho, otra de las cosas que venimos haciendo en Castilla y León, de la que se habla poco, es intentar que también el promotor privado nos ayude a incrementar ese parque público. Y eso solo se hace si se le ayuda a que esos números le salgan. ¿No serán los de la vivienda libre? Claro que no. Pero hay un mercado donde puede haber interés, y donde hay interés para que también esa vivienda de precio tasado sea también construida por el promotor público. Y necesitan ayuda financiera, necesitan una rebaja fiscal salvaje porque los números no salen. No le salen a la Administración. No le salen a la Administración. A nosotros, como comunidad autónoma, estamos promoviendo en suelos cedidos por los ayuntamientos, a los que estamos tremendamente agradecidos porque es la materia prima, absolutamente urbanizados, o sea, dos costes menos. Tenemos el coste de construcción, lógicamente, con la obligación de venderlos o alquilarlos a un precio tasado y todavía no nos salen los números, con lo cual imagínense a un promotor privado. Les hemos escuchado, hemos modificado 3 veces la orden de precios y aún así todavía tenemos dificultades para que lo hagan, porque probablemente, si además no les subvencionamos con ese sobrecoste, no conseguiremos que esa parte de la sociedad que tanto necesita una vivienda pública o una vivienda de precio tasado pueda conseguirlo en un tiempo razonable. Ya me he quedado a gusto, por lo menos he intentado contestar a todos los que han aludido a lo que es la política de vivienda. Lógicamente, pues es defectuosa, como todo en esta vida, pero sí que termino con muchísimo agradecimiento, ¿no? Aparte de a mis compañeros, pues quiero agradecer a todos los que hemos estado aquí. En primer lugar, desde luego, a los ponentes por el esfuerzo que han hecho en venir y a esos moderadores que decía también Felipe, a todos vosotros por el interés que mostráis, porque realmente hacer un congreso sin que haya interés pues no tiene mucho sentido. Gracias por venir, por dejar vuestros quehaceres y compartir con nosotros este lugar de pensamiento y de innovación y también pues de puesta en común, ¿no? de nuestras impresiones y nuestras ideas. Gracias también a los patrocinadores, un año más, por confiar en este congreso y a las administraciones que nos han acompañado también, gracias al Ayuntamiento, gracias a la Diputación por cedernos este espacio que se nos ha quedado absolutamente pequeño. Y, por supuesto, también gracias al Instituto. Una vez más, pues sin la labor, sin la tarea, sin el trabajo que es verdaderamente anual, o sea, mañana empiezan a trabajar, en el siguiente congreso, pues esto no sería en absoluto posible. Antes de darlo por concluido, falta la cuestión. Román. Sabéis que, faltan 2 ciudades por celebrar el congreso. Yo creo que si simplemente pregunto, podría decir, a ver, ¿cuál pensáis? ¿Soria o Valladolid? Si levantáis la mano, yo creo que es evidente cuál va a ser. Solamente falta Soria y solamente falta Valladolid para cerrar este primer ciclo de congresos en los que hasta 2025, desde luego, nos da para repetir en cada una de las provincias. Pero es maravilloso ver cómo mucha gente, incluso mis compañeros, están deseando saber dónde va a ser el año que viene porque ya van a guardar esa semana, esos días, para volvernos a reunir. Román, has acertado, necesariamente va a ser Soria. El próximo congreso será allí, es lógico, es evidente y además es un lugar maravilloso, entre otras cosas, para disfrutar, pero también para hablar de rehabilitación o de lo que haga falta. Con lo cual, pues nada, de aquí a un año os espero a todos, por favor, allí. Muchísimas gracias por todo y doy por concluido el congreso. Muchas gracias.